A ver, quiero pensar también Me que ya dices cuando inicie. ya los que están en línea ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí, ya puedes empezar. Ok. La curación y la liberación del miedo. Vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación el resultado. Hablar de una curación milagrosa es combinar impropiamente dos órdenes de realidad diferentes. Una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio y cualquier clase de curación es su resultado. Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en que se originaron. Solo la mente puede errar, el cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear y la creencia de que puede, error básico, da lugar a los síntomas físicos. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar. Este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de esos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. Solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. Su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo faciliten. De por sí, un recurso de aprendizaje no tiene poder para producir verdaderos errores en el aprendizaje. El cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. Ello es así no porque sea un milagro, sino porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. En este caso, el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental. Si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder mismo. Muy bien. Entonces ahí fue donde nos quedamos la clasecita pasada. Y bueno, ya ahorita le vamos a dar lectura, pero gracias, Carmen, le vamos a dar lectura, pero ya un poquito más introspectiva, así como es de costumbre. Recuerden que este es un espacio donde grupalmente todos podemos intervenir, todos podemos leer, todos podemos opinar, dar algún ejemplo y todas las percepciones pues son igual de valiosas y a todos nos enriquecen. Entonces, alguien de lo que leyó Carmen, que ya lo habíamos hecho la introspección la vez pasada,
¿Quiere opinar algo o continuamos? Que de hecho ya lo que se hizo la introspección pasada lo hicimos la sesión. Pero si alguien quiere aportar algo diferente o alguien que no haya estado, adelante, puede hacerlo. Si no, pues ya nos vamos con el párrafo 4 directamente para terminar ese subcapítulo. ¿Todos bien? ¿Todos bien? Fíjense que a mí nada más me recordó un poquito una pregunta que me hizo una amiga en un grupo el día de hoy, que me estaba hablando acerca del efecto observador o de un experimento de la física cuántica de el efecto de la doble ranura o de la doble rendija, no sé si alguien lo ha oído, que el efecto observador es que dice que mandan unas pelotas sobre unas ranuras y pues obviamente pues genera un reflejo de dos ranuras hacia el otro lado. Pero cuando mandan ondas se ve un patrón de interferencia, le llaman, o sea, son como muchas ranuras o muchos reflejos. Entonces, cuando tú observas en el modo onda o modo partícula o en ráfaga de electrones, toma una forma esa ráfaga de electrones y cuando lo dejas de ver, toma otra forma. Entonces, el experimento se refiere a que cómo nuestra observación influye en el objeto observado. Y me comentaba que lo estaba leyendo en un libro de Joe Dispenza. Yo le decía que Joe Dispenza, se dice que mucho de la información del doctor Dispenza que él extrajo de la escuela de Ramtha. Ramtha, si alguien no lo conoce, le dicen Ramtha el Iluminado. Es uno de los iluminados que fue hace 26,000 años, supuestamente. Y Ramtha, de él le hacen como un tipo homenaje en un video, un documental que se llama ¿Y tú qué sabes? Que hasta lo ponen ahí como agradecimiento al Señor del Viento. Y yo le comentaba que precisamente viendo este párrafo de la clase pasada, lo recordé, y yo decía que curso de milagros todavía te lo puede explicar un poquito más a profundidad. ¿Esto qué significa? Todavía la física cuántica para mí tiene como un poquito la idea de que hay un mundo externo a ti, o sea, ya existe la realidad, o sea, todo lo que vemos a nuestro alrededor ya es algo que existe y es ajeno a nosotros. Y la física cuántica, esa era la física cuántica. La física clásica o determinista decía que la realidad es algo que está sucediendo afuera y que te puede determinadamente pues a ti modificar. Y la física cuántica era todo lo contrario, que esa realidad que está ahí afuera, tú la observabas y podías hacer una modificación con tu observación o con tu percepción. Y Curso de Milagros te dice que va todavía más allá, bueno, yo así lo interpreto. Curso de Milagros te dice que nosotros no es que modifiquemos una realidad que ya existe, sino que nosotros creamos la realidad con la percepción. Entonces, ese es algo completamente diferente. Entonces te dice que el libro también, hay un párrafo que te vio que dice que también esa confusión de niveles donde la mente cree que puede crear el cuerpo como el cuerpo puede crear la mente, también es algo que es cierto. Dice, cuando se resuelva esa ilusión, pues ya no tendremos esas complicaciones. ¿A qué viene esto? Originalmente, el libro, así más o menos yo lo interpreto, te dice que la mente es un emisor, o sea, tanto la mente como el cuerpo, la ilusión del cuerpo es un emisor y es un receptor, o sea, ambos, tanto mi mente, que es la parte abstracta, y mi cuerpo, que es la parte física, que incluye mi cerebro, ambos son emisores y receptores, pero que la mente originalmente funciona como emisor y después como receptor, o sea, primero la mente manda un pensamiento y después ya recibe lo que mandó. Y en el caso del cuerpo, con todo y el cerebro, primero es un receptor, igual que todos nuestros sentidos, o sea, nuestra vista, olfato, gusto, tacto, etcétera. Y entonces una vez que ya el cuerpo recibe, ahora sí ya lo que hace es emitir. Entonces, nuestro cuerpo es un medio de comunicación, o sea, en pocas palabras, es un emisor y receptor. La mente, cuando manda un pensamiento, entonces está haciendo una emisión de pensamiento.
y esa emisión de pensamientos, según de donde nazca el pensamiento, va a ser lo que va a crear en la realidad. Por ejemplo, si la mente del ego es la que está mandando el pensamiento, entonces va a crear una realidad de división, de juicio, de culpa, de ataque, etcétera. Pero si lo que manda el pensamiento es pensamiento de Cristo, por así decirlo, o, o ya con la expiación del Espíritu Santo, pues obviamente va a mandar un pensamiento donde va a crear una percepción de unidad, de amor, de perdón, y que el ego, que es el que ha intentado que siempre sea utilizado desde una mente egoica todos nuestros pensamientos, ha creado este cuerpo. O sea, todos los cuerpos, en el curso de milagros dice, es creado a propósito para que la mente se crea que estamos separados. Dice, los cuerpos no se pueden unir, las mentes ya están unidas, pero como nosotros nos hemos creído cuerpo y como mandamos pensamientos egoicos, entonces primero lo que hace el cuerpo es recibir esa información, crea esa realidad y esa realidad que estamos creando, ahora el mismo cuerpo la percibe. O sea, el cuerpo lo que únicamente que está haciendo es lo que está recibiendo o percibiendo lo que la mente emanó. No sé si me voy explicando con esto. O sea, la mente crea un pensamiento, una percepción y una realidad egoica del ego, que es de ataque, culpa, juicio, etcétera. Y el cuerpo ahora, como receptor que es el cerebro, se encarga de interpretar y traducir a través de los ojos y el oído todo lo que la mente ya creó. Por eso es que nosotros muchas veces nos creemos que eso es algo ajeno a nosotros, porque creemos que nosotros estamos viendo. Incluso aquí cuando menciona acerca de los principios mágicos y que utilizamos la magia, esto me suena un poquito a literalmente cuando hablan de la ley de atracción, la ley de la manifestación, o incluso yo mucho tiempo di clases de los 11 pasos de la magia, y no está mal en el sentido de que, pues bueno, al menos intentas hacer que el sueño en el que estamos viviendo sea algo feliz. Pero yo le decía a mi amiga, digo, imagínate que se van a dormir esta noche y dentro del sueño, dentro de están dormidos, empiezan a soñar y están conscientes que están en un sueño. Entonces el método de la magia, el método de la ley de atracción te sirve para que dentro del sueño tú manipules sueños, que dentro del sueño tú puedas crear desde una fruta hasta un árbol, un carro, un elefante, o sea, tienes un método para crear sueños dentro del sueño, para crear las ilusiones dentro del sueño. ¿Se entiende esta parte? Entonces, ahora la magia y la ley de atracción, la ley de manifestación, pues te sirve para pues, que el sueño no sea tan feo, ¿no? Por así decirlo. Pero Curso de Milagros te dice que la expiación, que es deshacer el error de percepción, o sea, que la mente ya haya estado recta, pues ya dice la mente recta, ya pueda emanar una percepción, pero desde la visión de Cristo. O sea, donde ya todo está perdonado, donde ya está libre de culpa, donde todos somos santos. Y ahí no se trata ya tanto de manipular sueños, sino se trata de negar los sueños, o sea, no aceptar los sueños con la finalidad de despertar de este sueño. No sé si se va entendiendo la diferencia. Si no, díganme, porque luego ya saben que empiezo a cantinflear y más con Curso de Milagros. ¿Podrías ponernos un ejemplo? O sea, Sí, cuando tenemos un error de percepción y cómo corregirlo a través de la ay, expiación. bueno, yo no puedo hacer corregirlo, no. De hecho, te dice que precisamente como el cuerpo está creado precisamente para percibir primero, o sea, para recibir la información, es muy difícil que nosotros, creyéndonos todavía cuerpo, podamos hacer ese cambio de percepción. ¿Por qué? Porque todos nuestros sentidos dan fe de lo que nosotros mismos hemos creado, o sea, dan fe de nuestras creencias. Entonces es complicado que nosotros mismos nos generemos ese boicot para deshacer o negar eso que estamos viendo. Por eso te dice, tú no sabes nada. Tú lo que has hecho es un relajo, un cagadero ahí en todo tu sueño. Déjaselo en manos del Espíritu Santo
para que Él te restituya la visión. De hecho, hasta te dice, los ojos del cuerpo, o sea, tu vista, te ha costado la visión, o sea, lo que nosotros vemos, ¿sí? Que es con los ojos del ego, nos ha costado la verdadera visión, que es la visión de Cristo. Entonces, más bien, cuando nosotros, yo creo que el curso nos lo dice constantemente, cuando veamos algo que no nos agrada, pues es prácticamente tomar en cuenta primero que lo hemos creado nosotros, que nosotros hemos sido responsables de esa creación, consciente o inconscientemente, o sea, desde el ego o no desde el ego. Y entonces siempre dejar eso al Espíritu Santo para que Él haga esa cadena de expiación. La expiación, acuérdense que es el error de percepción, que Él sea el que tome nuestros juicios, nuestras percepciones, todo eso para que Él los transforme y nos restituya la visión. Y nosotros no tengamos que estar juzgando o queriendo controlar o manipular todo lo que ocurre en el sueño. De esta manera, incluso el curso, si se acuerdan que en la parte viene en el primer capítulo, que es la revelación, te dice que tanto la revelación como el despertar es una cadena eslabonada de expiación, o sea, expiación tras expiación llega un punto donde te hace despertar y entonces ya despiertas de este sueño. En el libro del manual del maestro te dice, cuando hayas logrado la resurrección, o sea, el despertar, este libro habrá cometido su objetivo. Ya no habrá plan de estudio cual tengas que seguir, o sea, te está indicando que el curso de milagros prácticamente es para el despertar o para lo que le llaman la iluminación. Y la magia, la ley de la manifestación, todo el rollo, es para seguir disfrutando el sueño. Yo así lo veo. Pero el curso, pues sí te dice, realmente no hay sueño bonito. Todos están hechos desde el ego. Entonces, pues el propósito sería despertar. Ok, No sé si alguien quiere comprendo. opinar algo más. Yo, acuérdense que solamente es también mi percepción. Si no, para continuar con la lectura. ¿Sí? Ya llegó Sandra, sirve que nos acompaña Sirve con la que nos lectura. ayude. ¿Alguien quiere leer? Yo sí voy a seguir compartiendo la pantalla por el párrafo 4. Acuérdense que ahorita ya iríamos ya un poquito más lentos. La lectura que dio Carmen fue para que fuera este, un repasito, pero ya ahorita podemos hacer párrafo por párrafo y si es necesario, nos podemos detener versículo por versículo. Si alguien tiene alguna duda, recuerden, pueden parar la lectura cuando gusten. Entonces, ¿quieres leer? ¿O que alguien Sí, sí, más lea? alguien más lee. ¿O alguien más quiere leer? Yo leo, a mí me gusta leer. Si no, dice Sandra que ella se pone a leer. Entonces, si quieres, podemos empezar a leer aquí a partir de la 4. Ahí va. 4. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de cuando por medio de agentes no creativos, esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea malo. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. En este caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Esto se debe a lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo, es hacer algo que aumente su miedo. De por sí va a precipitarle al pánico. No, de por sí. Perdón, de por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a este. Exponerle permanentemente, prematuramente, perdón, a un milagro podría precipitarle al pánico. Perdón, voy a volver a leer esto porque me cambié de renglón. Pero, Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo
De por sí, Ya ya se se fue. encuentra en un estado debilitado debido a este. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle al pánico, lo cual es muy probable que ocurra en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. Y hasta de eso tenemos miedo, ¿no? Claro. Voy a dejar de compartir porque se me hace muy interesante esta parte. ¿Alguien quiere comentar algo? Si no, para ayudar a una pequeña participación, pero si alguien quiere comentar algo o de lo que entendieron, por favor. Ahí tenemos a Kikín también. ¿Qué onda, Kikín? ¿No vas a hablar? Xochitl, Alicia. Bueno, yo veo de esta manera. Te está diciendo que en cuanto nosotros nos quedamos atrapados en la creencia de que somos cuerpo, cuando un cuerpo está enfermo, o cuando creemos que el cuerpo se enferma, aunque ya sabemos que la enfermedad está en la mente, pero cuando nosotros creemos que el cuerpo está enfermo, utilizamos principios mágicos, que es lo que nosotros le llamaríamos medicamento. Puede ser desde una aspirina hasta cualquier, Operación. una operación o incluso hasta alguna terapia holística, ¿eh? O sea, de que si alguien llegó y les hizo una terapia Sama, o si alguien llegó y les hizo, no sé, lo que sea, ¿no? Que si te pusieron imanes, que si te dieron, o sea, no importa qué tipo de terapia que tenga que ver con curación directa al cuerpo, ¿sí? Entonces le llama principios mágicos. ¿Por qué le llama principios mágicos? Por lo que mencionamos hace rato, ¿no? El concepto de la magia del curso de milagros, que todo sigue siendo una ilusión. O sea, así como el cuerpo es una proyección de la mente, pues obviamente también los principios mágicos, o sea, los medicamentos son principios mágicos. O sea, lo que yo les mencionaba hace rato, de verdad, imagínense que se meten a la cama a dormir el día de hoy y empiezan a soñar. Dentro del sueño, ¿qué es más real? ¿Un sueño o otra cosa que vean en el sueño? O sea, si en el sueño ven un ratón, ven una cucaracha, ven un elefante o ven un dinosaurio, o sea, todos tienen la misma calidad de sueño. O sea, no hay, que este sueño es más real porque es un dinosaurio y el otro no es tan real porque es una cucaracha. O sea, entonces, dentro del sueño, te dice el curso de milagros, es un principio mágico, es magia, es una ilusión. Pero como nosotros nos hemos creído mente dentro del sueño, a veces requerimos ese medio conciliatorio porque el cuerpo, como nos creemos tanto la mente, ser cuerpo, el cuerpo nos causa tanto dolor que no podemos pensar. Entonces decimos, ay, no puedo ni pensar por qué traigo este dolor de cabeza, ya yo lo que quiero es una aspirina. Y entonces, pues te tomas tu principio mágico, haces ese medio conciliatorio y bueno, pues ahí está. Pero más adelante te dice que aún así, cuando ya el cuerpo está demasiado dolido o estamos tan atrapados o encerrados en el dolor del cuerpo, hay veces que sí en efecto se requiere un medio conciliatorio, algo más que una aspirina, una intervención o cosas por el estilo, dice, porque la mente no estaría listo, no estaría preparado para un milagro de la curación. No solamente porque dice que ya está muy desgastado, ¿no? Sino porque detrás de la enfermedad, el ego siempre busca algo. ¿Se acuerdan que alguna vez mencionamos que el ego busca castigar nuestra culpa a través del cuerpo? Así entonces, un cuerpo enfermo, ¿se acuerdan que hasta les dije, no? Un cuerpo enfermo no siente compasión por nadie. Es severamente acusatorio y mata por contagio. Entonces, muchas veces un cuerpo enfermo es una acusación de, ¿ves? Por tu culpa estoy así. Entonces, ahora yo requiero toda la atención. Entonces, el ego te hace creer que estando enfermo ganas algo. ¿Sí? Entonces, como te hace creer que con la enfermedad ganas algo, entonces imagínate exponerte a un milagro de la curación, pues obviamente nos va a producir miedo, ¿sí? O sea, de hecho, creo que no me acuerdo si a lo mejor lo va a decir más adelante, que te menciona que si por alguna razón una persona que no está lista para un milagro, o lo vimos creo que en los principios de los milagros, dice, sería más peligroso que una persona recibiera un milagro a que si se tratara con medicamento, porque imagínense de verdad de una persona que está ahí súper enferma y tiene alrededor a los hijos, a los nietos y es atendida por toda la familia y de repente, ¡pum!, se sana milagrosamente.
¿qué pasaría? Pues ya toda la familia lo deja de pelar, ¿no? Le dan la espalda, bueno, ya cada quien soy. O sea, se sentiría tan solo que preferiría suicidarse, yo creo. O sea, buscaría su autodestrucción. Entonces, muchas veces, pues te dicen, ¿no? El curso, los medios conciliatorios entre el principio mágico del medicamento y el cuerpo y tu mente, pues a veces son necesarios. No sé si Sí, bueno, quieran comentar algo más. también como que hay que ver, muchas veces hasta nos enfermamos porque vemos que otra persona que estaba enferma tuvo mucha atención, ¿no? Y hasta eso le llamamos o le mal llamamos amor. Entonces, nuestra mente o en nuestra bondad, en nuestro querer ser reconocidos o querer ser amados, hasta decimos, bueno, así me van a amar, ¿no? Y nos creamos una enfermedad inconscientemente, ¿no? Entonces, caemos en esta parte del cuerpo donde para que me pongan atención o para poder ser amado, me pongo enfermo y así o sea, empiezo a recibir llamadas de todo el mundo, ¿no? Todos mis familiares van a estar ahí. ¿Por qué? Porque todos temen que esta enfermedad se agrave más, ¿no? Entonces, si es para, y obviamente, que ocurra un milagro, pues como que no es opción. No, claro. Me dejan de amar, ¿no? Sí, véanlo como estos niños chiquitos, nunca les ha pasado, no sé, algún hijo o alguien de la familia, que estos niños chiquitos que cuando van a ir al kinder, así cuando son muy pequeños, se enferman. Entonces, de repente se enferman a propósito para no ir a la escuela. Entonces, imagínate de repente que un niño chiquitito que te haga un berrinche de que le duele la cabeza, que tiene vómito, diarrea, y tú dices, bueno, pues que no vaya a la guardería, que no vaya a la escuela. Y de repente llega la abuelita y le diga, no, no, a ver, espérame tantito, nada más le truenan los dedos y le quita la enfermedad, el niño haría doble berrinche porque ahora sí tendría que ir a la escuela, ¿no? O sea, o sea, por alguna razón buscamos a veces Sí. ese tema de los síntomas porque el ego nos hace creer que ganamos algo con eso. Bueno, ¿Alguien quiere Sí. opinar algo? Mm. ¿Todo bien? Continuamos entonces. Déjame sí. 5. El valor de la expiación no reside en la manera en que se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, se expresará inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, debe expresarse en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. Eso no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación de que dicha persona es capaz. Significa, no obstante, que ese es el más alto nivel de comunicación de que es capaz ahora. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo. Okay. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo. Sí, o sea, no podría alguien recibir un milagro así de golpe porque aumentaría su miedo, por eso dice. Probablemente el nivel de expiación sería en el nivel que la persona se encuentra en ese momento para que pudiera aumentar la comunicación y no reducirla. Por eso muchas veces, o sea, en pocas palabras, te va a llegar el milagro que estés listo para recibir, el nivel de milagro. Y bueno, tantito nada más voy a comentar tantito, porque vamos por el otro. Algo que quería yo comentar, algo que es súper importante. Dentro de los sueños, imagínense así tal cual dentro de los sueños. Todos estamos dentro de un sueño y obviamente, ¿estamos de acuerdo que no hay niveles de sueños? O sea, no hay un sueño que sea más real que otro. ¿Esa parte sí está entendida? O sea, si tú estás soñando, estás dentro de un sueño y hay lo mismo da ver una silla, ver un tráiler, ver un dinosaurio, o sea, todo es un sueño, al final de cuentas. O sea, todo es una ilusión, en pocas palabras. No hay que tengan diferentes formas o que aparenten tener diferentes formas, no significa que uno sea más real que otro. Nosotros dentro de nuestro ego, por querer hacer precisamente real los sueños, le ponemos categorías o jerarquías en los sueños. Es de ahí donde viene el especialismo, ¿no? Por ejemplo,
No es lo mismo, por ejemplo, ahí que le ande ahorita caminando una cucaracha por el cuello a Xóchitl, a que se le pare una mariposa, ¿verdad? O sea, imagínense, nosotros en nuestra psique creemos que una cucaracha es algo asqueroso probablemente y una mariposa es algo armonioso. Dentro del sueño hacemos hasta esas diferenciaciones. O no es lo mismo decir, 10 de mayo, no, es que yo amo a mi mamá, es la mejor del mundo, decir que es la mejor del mundo es la de Carmen o la de Alicia, o sea, hacemos esos especialismos. En la medida que nosotros hagamos esos niveles de sueños o esas jerarquías de sueños, o intentar dementemente hacer más real un sueño que otro, asimismo, es por eso que no aceptamos que los milagros no tienen grados. Un milagro no tiene grados, no existen grados de milagros. No existe un milagro más grande que otro. Entonces, mientras nosotros dentro del sueño sigamos creyendo que hay sueños que son más reales que otros, obviamente, pues no vamos a estar listos para los milagros. ¿Se va entendiendo esta parte? ¿Sí? Bueno. O sea, dentro del sueño da lo mismo que una persona tenga gripe a que tenga un diagnóstico de metástasis. Es igual. Nosotros le ponemos grados en los sueños y por eso creemos que hay grados de dificultad en los milagros. Al final de cuentas, si nosotros decimos da lo mismo que es una gripe o da lo mismo que es un cáncer, entonces el milagro se va a dar. Pero bueno, esa es la parte teórica que dice el libro, aplicarlo. Vamos a continuar con el subcapítulo 5, la función del obrador de milagros. 1. Antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que de por sí ya es muy prevaleciente. Esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Esto se debe al miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí misma. Ninguno de estos errores es relevante, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. Este reconocimiento es un recurso protector mucho más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles, porque introduce la corrección al nivel del error. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. Para ampliar algo que se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto y por lo tanto no requiere corrección. El cuerpo no existe, excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Este recurso de aprendizaje de por sí no comete errores porque no puede crear. Es obvio pues que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creadora que realmente tiene sentido. Ok. Entonces, bueno, aquí por eso es que nos dice que pues, realmente la verdadera curación no es en el cuerpo es completamente neutro, el cuerpo es una proyección de la mente, entonces creer que tenemos que curar al cuerpo, pues es demente porque el cuerpo no se enferma. Lo que se enferma es la mente que cree que el cuerpo se puede enfermar. O sea, entonces, pues por como dice aquí, ¿no? Es importantísimo saber. De hecho, en el libro de psicoterapia, que es un anexo de aquí de Curso de Milagros, te dice que el único tipo de terapia que puede existir es la psicoterapia, porque es el único lugar donde puede existir la verdadera corrección, o sea, en la mente. Todo lo demás no existe. O sea, vaya, esos la terapia, que si terapia de corporal a través de un masaje, que si la terapia de energía para el aura, que si terapia de la alineación de chakras, que si terapia de cirugía de... Entonces, a ver, esas terapias son ilusorias porque están haciéndose en un cuerpo que es una ilusión, que no tiene sentido. En cambio, la única terapia real, por así decirlo, que dice el curso, es en la mente, porque de ahí reside todo. De ahí emanamos todo. No sé si alguien quiera comentar algo. ¿Nadie?
Muy bien, pues continuamos, ¿gustan? A ver. 2. La magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Los medicamentos físicos son una forma de hechizo, pero si tienes miedo de usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. El hecho mismo de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente. Es probable, por lo tanto, que no entiendas correctamente cualquier curación que pueda producirse. Y puesto que el egocentrismo va normalmente acompañado de miedo, tal vez no puedas aceptar la verdadera fuente de la curación. En tal caso, es menos arriesgar depender temporalmente de artificios curativos físicos, ya que no los puedes percibir erróneamente como una creación tuya. Mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. Claro. Y esto me recuerda mucho a una parte del curso que te dice que permitas, en efecto, que el Espíritu Santo corrija tu mente errada, para que entonces pueda entrar el instante santo o el Espíritu Santo o la expiación. Y dice, en tanto tú no logres cambiar tu error de percepción o sigas viendo con ese error de percepción, dejas en las manos del Espíritu Santo, no intentes hacerte el santo antes de tiempo. Entonces es lo mismo acá. No intentemos ser obradores de milagros antes de tiempo, ¿no? Primero, hay que hacer un entrenamiento mental, que es el propósito del curso, que es la corrección de la mente, para que nosotros podamos, primero, creer que en efecto todo emana de la mente. Recuerden, por favor, que ya hemos hablado que cuando hablamos de mente, no se refiere tanto al raciocinio, a la lógica, al IQ o cosas por el estilo. Incluso en el párrafo anterior, en la sesión pasada, hay una parte donde menciona de la paz de Dios. Dice, la paz de Dios supera todo razonar. O sea, ya obviamente ya estamos hablando de la fuente, de la eternidad, del infinito. ¿Por qué? Porque dice que supera todo razonar, porque todo razonar de cualquiera uno de nosotros es algo que está cerrado, es algo que puede variar, o sea, es algo limitado. O sea, el razonar es una limitación. Entonces, cuando hablemos de la mente, no estamos hablando de una persona que se le podría decir cuando dicen, es que eres muy mental. No, o sea, todo es mente. Más bien, tú se le puede decir, eres muy lógico, o eres muy racional, o eres muy analítico. Esa aplicaría más a una persona cuando dicen que eres muy mental. Entonces, el curso lo que intenta es precisamente entrenar la mente, porque todo es mente. Y acuérdense que en clarificación de términos dice que mente y espíritu vendría siendo como lo mismo, como el principio activo de Dios, mente-espíritu. Entonces, cuando hablemos de mente es algo muy similar a decir espíritu. Entonces, no sé si alguien tiene dudas con lo que acabo de decir. ¿Todo bien? Bueno, pues vamos por el párrafo 3. 3. He dicho ya que los milagros son expresiones de una mentalidad milagrosa, y una mentalidad milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del que obra milagros, ni la del que los recibe. En cuanto que medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que lo ha de recibir goce de una mentalidad recta. De hecho, su propósito es restituirle su mente recta. Es esencial, no obstante, que el obrador de milagros esté en su mente recta, aunque sea brevemente, o de lo contrario será incapaz de restablecer la mentalidad recta en otros. ¿Ok? Bueno, este párrafo pues nos está indicando que tenemos nosotros que, o sea, cuando ya alguien está como el tema del obrador milagros, no significa que ya tengas tu mente recta o restituida al 100%, por así decirlo, sino que puede ser hasta un instante, ¿no? Por eso dice, te habla del instante santo. Incluso hay una parte del curso que te dice, basta con que dejes de juzgar o dejes de tener miedo solo por un instante y vas a ver cómo eres capaz de crear milagros. Y la persona que recibe el milagro, pues también dice, no necesariamente tiene que tener ya la mente recta, sino más bien incluso el milagro puede ir como subirle un pequeño peldaño para la mente recta. O sea, es como
un dínamo, ¿no? Como un bucle que hace entre el milagro y la mente recta. O sea, ambos se rectifican o crecen o como se expanden, ¿no? Mutuamente, entre el milagro y la mente recta. Bueno, yo así lo percibo. 4. El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación, pero mantengas firme confianza en el mío. Si tu inclinación a obrar milagros no está funcionando debidamente, es siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mentalidad recta y la ha invertido. Toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo. Si la aceptases, estarías en una posición desde la que podrías reconocer que los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta es en sí la curación. Sí, la curación. Sí, lo que decía hace rato, ¿no? Si no, o sea, si no estamos creando estos milagros es porque no tenemos la mente recta, dice. Y cuando habla, dice, pero mantengas firme confianza en el mío, o sea, se refiere a su, ¿cómo se llama? A su acto sanador o de los milagros, se refiere Cristo. Acuérdense que Él es el que nos está dando la información. A veces, lo hemos platicado, a veces es Cristo, la mente de Cristo, la que está haciendo de a quien estamos leyendo, o a veces es el Espíritu Santo, porque hay veces que hablan en Cristo como en tercera persona, entonces hemos llegado algunos lectores de Curso de Milagros a pensar que en efecto es el Espíritu Santo que habla de Cristo, pero la mayor parte siempre va a ser Cristo. Recuerden, la mente de Cristo. 5. La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. Una vez que hayas aceptado esto, tu mente podrá solamente sanar. Al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos, te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión de niveles en otros. El mensaje que entonces les comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. Al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje y la restituyes a su verdadero papel de estudiante. Sí. No te intentes hacer santo antes de tiempo, ni obrador de milagros. 6. Debe subrayarse nuevamente que al cuerpo le resulta tan imposible aprender como crear. En cuanto a qué recurso de aprendizaje se deja llevar simplemente por el estudiante, más si se le dota falsamente de iniciativa propia, se convierte en una seria obstrucción para el mismo aprendizaje que debería facilitar. Solo la mente es capaz de iluminación. El espíritu ya está iluminado. Y el cuerpo de por sí es demasiado denso. La mente, sin embargo, puede hacer llegar su iluminación hasta el cuerpo al reconocer que éste no es el estudiante y que por lo tanto no tiene la capacidad de aprender. Es muy fácil, no obstante, poner al cuerpo en armonía con la mente una vez que ésta ha aprendido a mirar más allá de él hacia la luz. Creo que este párrafo está bien interesante, ¿no? Sí. Cuando te está hablando acerca de la iluminación tal cual, lo que muchos le llamarían la ascensión o el despertar. Dice, solo la mente es capaz de iluminación. O sea, acuérdense que la iluminación es darte cuenta que ya tenemos una mente unida a la de Dios. O sea, es cuando erradicas el ego. Dice, el espíritu ya está iluminado. O sea, ese sí no hay necesidad de iluminarlo, no puedes iluminar el espíritu, ese ya está iluminado. Dice, y el cuerpo de por sí es demasiado denso, o sea, es mucha la materia, ¿no? O sea, es muy denso, muy pesada. La mente, sin embargo, puede hacer llegar su iluminación hasta el cuerpo, o sea, puede hacer que el cuerpo se ilumine al reconocer que este no es el estudiante, lo que decía yo hace rato, el cuerpo prácticamente es como un trapo, como una ropa que te pones
hoy y mañana la cambias. Nada más que aquí obviamente la jornada es más larga, le llamamos reencarnación, ¿no? Y que por lo tanto dice no tiene capacidad de aprender. O sea, el cuerpo realmente es completamente neutro, ni aprende, ni enseña, ni nada. Simplemente es un vehículo. Dice, es muy fácil, no obstante, poner al cuerpo en armonía con la mente una vez que ésta ha aprendido a mirar más allá de él hacia la luz. O sea que ya no tenemos que, o sea, el cuerpo, vamos a llevar la iluminación al cuerpo cuando nos dejemos de creer que somos cuerpo. O sea, cuando ya hayamos aceptado completamente que somos espíritu. Entonces, cuando reconoces que ya eres espíritu, pues reconoces que ya estás iluminado, que no tienes que hacer nada. Entonces, nada más la mente emana esa luz al cuerpo y despierta. ¿Sí? En el sueño, pues creemos que somos un cuerpo denso. ¿Alguien quiere comentar algo? De hecho, esto fue lo que hizo Jesús, ¿eh? Por eso es que llegó a Cristo, lo que hizo Ramta, Buda, todos los iluminados. Llevaron la iluminación o la luz al cuerpo. ¿Gracias a qué? Pues a su mente recta, a recibir la expiación. O sea, incluso Cristo te dice, Jesús te dice, ¿tú crees que de algo sirvió mi cuerpo? Mi cuerpo no fue ni más ni menos valioso que el tuyo, dice. Mi cuerpo no te servía de nada. Mi cuerpo no fue mejor vehículo para la sanación que el tuyo. O sea, realmente el mismo Jesús está diciendo, mi cuerpo físico, no era más importante que el tuyo. O sea, prácticamente dice, somos iguales, el cuerpo físico es igual. A ver, aquí hicieron un mensajito. Dice, ¿el cuerpo es el medio de vivir en este sueño? Sí, de hecho, hay una parte, eres Leti, ¿verdad? Parece. Hay una parte del libro que se llama El héroe del sueño. Está re chistoso, porque te dice, voy a dejar de compartir, le llama El héroe del sueño. Y te dice que precisamente en este sueño es como si fuera una obra de teatro. Estamos de acuerdo que para que pueda haber una obra de teatro tiene que haber un personaje, ¿sí o no? Si no, pues no habría obra. Muchos personajes. En este caso hay muchos personajes. Pero el héroe del sueño de cada uno de nosotros es el cuerpo. Entonces, le llama Las aventuras del cuerpo ese capítulo. Está muy chistoso. A mí me da mucha risa. Porque habla acerca de que las aventuras del cuerpo desde que nace hasta que crece, que cree que hace cosas, que gobierna, que trabaja, que compra cosas sin significado y así hasta que muere, ¿no? O sea, las aventuras del cuerpo, pero te lo maneja de una manera muy chistosa. Así que sí, en efecto, si el cuerpo pues es el héroe del sueño para nosotros, para el ego. Para el ego el cuerpo es el héroe del sueño. Y esa es la idea, dejar de creernos cuerpo, ¿para qué? Pues para que salgas del sueño. Por el 7, ¿no? Sí, 7. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. Esto frecuentemente entraña temor, ya que tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría. Anteriormente dije que el Espíritu Santo no puede ver errores y que solo puede mirar más allá de ellos hacia la defensa de la expiación. No cabe duda de que esto puede producir incomodidad, mas la incomodidad no es el resultado de la percepción. Cuando se le permite al Espíritu Santo contemplar la profanación del altar, él mira de inmediato hacia la expiación. Nada que él perciba puede producir miedo. Todo lo que resulta de una conciencia espiritual simplemente se canaliza hacia la corrección. La incomodidad se manifiesta únicamente para traer a la conciencia la necesidad de corrección. Ok. Bueno, para los que no están muy familiarizados, ya lo mencionó en párrafos anteriores, ¿eh? Pero cuando el curso menciona que nos causa miedo porque sea profanado al altar, la profanación del altar, es porque nosotros precisamente en esa confusión de que creemos que somos cuerpo, hemos creído que el cuerpo es nuestro altar, pero nuestro verdadero altar es el espíritu, o sea, nuestra esencia. Entonces, cuando el Espíritu Santo te restituye la visión, muchos en un principio sienten miedo
Pero el miedo no es del espíritu, el miedo es el ego, que ya está viendo que no es cuerpo, que ya sabe que como no es cuerpo, entonces pues empieza a tener miedo por esa luz, dice, pero en el momento que vuelves a conectar con tu verdadero altar, que es tu espíritu, entonces desaparece el miedo, se genera una corrección diferente, se restituye, pues vaya, en pocas palabras, la visión. Todo ese proceso, por eso se tiene que hacer poco a poco. 8. El miedo a la curación surge en última instancia de no estar uno completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria. Lo que el ojo físico ve no es correctivo, ni tampoco es posible corregir el error mediante ningún medio físicamente visible. Mientras creas en lo que tu visión física te muestra, tus intentos de corregir estarán mal encausados. La verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. Mas como el altar ha sido profanado, tu estado se torna doblemente peligroso a menos que percibas que así. Claro. Sí, pues seguimos dándole el poder al cuerpo y creemos que se ha sido profanado. Por eso nos resistimos tanto, ¿no? 9. Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesaria. Es temporal, al igual que todos los aspectos de la creencia en el tiempo y en el espacio. Mientras el tiempo continúe, no obstante, la curación seguirá siendo necesaria como medio de protección. Esto se debe a que la curación se basa en la caridad y en la caridad es una forma de percibir la perfección en otro, aun cuando no puedas percibirla en ti mismo. La mayoría de los conceptos más elevados que ahora eres capaz de concebir dependen del tiempo. La caridad en realidad no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador que se encuentra mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar hasta ahora. La caridad es esencial para la mentalidad recta, aún en la pequeña medida en que ahora puedas alcanzarla. Ok. ¿Alguien quiere opinar algo? O sea, sí, pues te está diciendo que prácticamente estamos todavía pues atrapados en el espacio-tiempo y que obviamente pues ese concepto de la curación, la expiación, todo eso, pues no eran conceptos que fueran importantes antes de la separación. Pues obviamente en la unidad, ¿qué necesita curar? Nada, la unidad es uno, o sea, no hay niveles, no hay nada de ese tipo de cosas. Eso sucede dentro del sueño. Entonces, por eso te dice, y como el sueño, dentro del sueño, creaste el tiempo y el cuerpo, dice, la percepción, el cuerpo y el tiempo son tan neutrales y los puedes utilizar como herramientas para salir en lugar de seguir atrapados. Y el curso prácticamente nos trabaja en eso, ¿no? Nos va a trabajar más adelante, se van a dar cuenta, va a haber capítulos específicamente sobre cómo utilizar el tiempo, o sea, el tiempo pasado, presente, futuro, a nuestro beneficio, por decirlo, para el despertar. 10. La caridad es una manera de ver a otro. Mencionaron, perdón. Pero ¿cómo no tomar el tiempo en el sueño? ¿Cómo no tomar el tiempo en el sueño? A ver, me vuelves a ver, ¿me puedes explicar la pregunta? A lo mejor no la estoy entendiendo. Si alguien si le entendió, por favor, y puedan contestarle. ¿Cómo no tomar el tiempo en el sueño? A lo mejor se refiere a la última parte del párrafo, donde dice que la caridad es esencial para el tiempo. Ah, ok. Bueno, si se refiere a como uso, bueno, es que por ejemplo el capítulo 10 en Ídolos de la Enfermedad dice, tanto el tiempo como la eternidad están en tu mente. O sea, el tiempo está en la mente del ego, dice, y la eternidad en la mente de Dios, o sea, en nuestra mente. Dice, tanto el tiempo como la eternidad están en tu mente. Dice, y esos dos conceptos de tiempo, o sea, tiempo, eternidad, van a estar en conflicto hasta que utilicemos el tiempo como un medio para recuperar la eternidad. Y te dice en este párrafo que el tiempo ya no te empieza a mermar cuando tú empiezas a ser caritativo. Entonces, el concepto de caridad de Curso Milagro, que también va a hablar un párrafo de esto,
es dar eternamente. Dice, Dios lo da todo eternamente. Y dice, y tú estás dentro de un sueño. Entonces, imagínate, dentro del sueño, tú dices, no, no te voy a dar. O sea, ¿qué estás negando el sueño a tu hermano, no? Entonces, al menos el acto de caridad, el acto de dar, aun cuando sea un sueño, y eso puede ser comida, puede ser una limosna, o sea, lo que te nazca, ¿no? Puede ser lo que tú quieras, pero algo que tú le des a tu hermano. Entonces, esa caridad hace que el tiempo esté utilizado en nombre del amor o en nombre del Espíritu Santo, que dice, eso es lo que haría Dios. Dios lo da todo eternamente. ¿Saben qué significaría eso? Dar todo eternamente, o sea, no deja de dar. Dice, y cuando tú entiendas eso, que tú también, que tú eres como Dios, que tú puedes darlo todo eternamente, dice, el tiempo no te va a afectar, o sea, entre muchas otras cosas, ¿no? O sea, el cuerpo entonces se convierte verdaderamente en un vehículo para comunicar amor, porque el amor lo da todo eternamente, o sea, lo mismo. No sé si me voy explicando o no. Quítale tantito. Me va a subir. Ajá. De hecho, bueno, voy a volver a releer este último renglón. La caridad en realidad no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador que se encuentra mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar hasta ahora. La caridad es esencial para la mentalidad recta, aún en la pequeña medida en que ahora puedas alcanzarla. O sea, aún en la percepción de cada uno que tengamos de caridad, por muy pequeña que sea, es algo que vamos a ir implementando de manera todo abarcador, ¿no? Esa es como la meta, ¿no? Tener una caridad todo abarcadora, o sea, donde podamos dar todo a todos. Y por eso, aunque hagas pequeños gestos de caridad, vas a ir poco a poco alcanzando ese estado. Por eso habla acerca del tiempo, ¿no? Ahora sí viene en relación a la pregunta. Realmente, en este instante que tú decides dar caridad, es en el momento en que recibes un milagro, porque no das nada a los otros, te lo das todo a ti mismo, ¿no? Okay. Entonces, por eso el milagro es automático. El tiempo no existe en relación a la caridad. Ajá, y bueno, acuérdense que dentro de los principios de los milagros dice que un milagro hace, no abole el tiempo, pero hace una pequeña interrupción del tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque dice que el Espíritu Santo o Cristo no mora en el tiempo lineal, sino mora en la eternidad. Entonces, prácticamente cuando hace una intervención por la expiación, entonces, o el milagro, lo que hacen es como una pequeña interrupción del tiempo. Y eso, pues bueno, es como utilizarlo pues a nuestro beneficio o algo por el estilo, y no que sea el clásico propósito del ego. Por ejemplo, el propósito del cuerpo para el ego es juzgar, atacar, o sea, prácticamente es una herramienta de ataque, un arma de guerra, así le llama el curso. O sea, el cuerpo, dice, lo has convertido en un arma de guerra porque eso fue su propósito, ¿sí? O sea, convertirlo en arma de guerra, dice, y todos los sentidos solamente dan fe de que tienes que proteger tu arma de guerra. El tiempo para el ego su propósito es la degradación de la materia. De hecho, tanto nos creemos ese concepto que cuando decimos, ¿cuántos años tienes? Ya tengo tantos. No, es que en mis tiempos, es que ya cumplí. O sea, seguimos dándole valor, importancia y realidad al tiempo al grado que nuestra mente proyecta el concepto de vejez, enfermedad y muerte en el cuerpo. O sea, vean, ¿no? O sea, en pocas palabras, el tiempo, dicen por ahí, ¿no? Dios perdona, pero el tiempo no. Y en efecto, Dios lo perdona todo. El tiempo no te perdona nada porque está basado en el ego. Para el tiempo, el ego es un autocastigo, es una autodestrucción. Entonces, cuando es tomado desde el Espíritu Santo, es todo lo contrario. Es un puente para retornar a la eternidad. Y bueno, hace rato decían un ejemplo, ¿no? O sea, hay que dar un ejemplo un poquito para aterrizar esto.
No sé si alguien conoce a personas donde yo conocí una persona que decía, yo te hago el favor, ¿no? O yo te doy esto, pero esa persona en su mente decía, como yo ya le hice un favor a fulano, a mengano y a perengano, ya tengo 3 favores a mi favor, por así decirlo, ¿no? O sea, ya tengo 3 cosas de 3 personas que me van a... Está bien. Ok. Ya tengo 3 personas que me van a regresar favores. Ese es como la caridad desde el ego. O sea, ya tengo una expectativa de por qué te voy a ayudar o por qué te voy a dar o por qué no es algo, no es que yo sea o que me nazca darte, ¿no? Sino como voy a recibir, eso es lo que estoy anteponiendo. Entonces esa sería como la caridad desde el ego. Sí, ¿No? el condicionamiento, ¿no? Ujú. O sea, es como condicionar el amor o la caridad y muchas otras cosas. Casi, casi ya me debes. Ajá, ándale, generando deudas. Ajá. 10. La caridad es una manera de ver a otro como si yo hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Ahorita la respuesta. Puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él, pues de otro modo no tendría necesidad de caridad. La caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptará. Estas 2 percepciones denotan claramente su dependencia del tiempo, haciendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones de este mundo. Dije anteriormente que solo la revelación trasciende el tiempo. El milagro, al ser una expresión de caridad, tan solo puede acortarlo. Hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. O sea, tanto para atrás como para adelante. Ok. ¿No? Sí, pues sí, al todo ser uno, hay una parte me gusta mucho, no me acuerdo si es el capítulo 17 o tal vez más del 18, algo así, donde dice, todos somos uno, te dice Cristo, ¿no? Dice, si tu hermano es culpable, dice, entonces yo te pido perdón porque yo también soy culpable. Esa parte me pegó mucho esta ocasión cuando lo escuché, porque yo dije, ay, qué fuerte, o sea, que Cristo, así tal cual te diga, si todos somos uno, y tú ves a tu hermano culpable, y dice, entonces yo te pido perdón porque yo también soy culpable. Entonces, este concepto de unidad muchas veces en la New Age es como de dientes para afuera. La caridad, como dice, es un acto en el que tu hermano te está pidiendo ayuda y tú se lo das incondicionalmente porque sabes que todos somos uno. Entonces dice, estás acortando el tiempo y también te lo estás haciendo a ti. Porque ya, bueno, también aquí ya explico un poquito la diferencia entre revelación y milagro, ¿no? Milagro dado por la expiación. Entonces, ¿qué hace? Pues acorta el tiempo, hace una pequeña interrupción del tiempo y lo acorta. Entonces, eso es ya no estar atrapados en el tiempo. O sea, que ya el tiempo a nosotros no nos controla, sino que nosotros tenemos esa capacidad a través de ser caritativos y vivir, ver en unidad, ¿no? A nuestro hermano. Voy a repetirlo, es que me gustó. Ok. Hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. Hay una película que se llama Cadena de Favores. Creo que sí. Ajá. Digo, es como, y se trata sobre todo de eso, ¿no? Hacer como 5 acciones que ayuden a alguien, así, incondicionalmente. Y a su vez esas personas que reciben ayuda, 5 más y 5 más, y así se hace como una red de milagros. Está muy, muy bonito. Padre. Sí. Principios especiales de los obradores de milagros. 11, primero. Ese es el versículo, ¿no? Ajá. Primer principio. Primer principio. Ok, primer principio. El milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Puesto que es un intervalo de tiempo fuera del patrón habitual, las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le aplican. Cuando obres un milagro,
Yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Ok, bueno, ya nada más cabe mencionar que, bueno, al menos hasta esto yo lo estoy entendiendo así. Si alguien piensa diferente, lo puede también comentar. Que en tanto nosotros, o sea, para que nosotros podamos como prepararnos para obrar milagros, por así decirlo, tenemos que empezar por el tema de ser caritativos. Acuérdense que la caridad, en este sentido de darlo incondicionalmente, de ayudar a tu hermano, de apoyar todo esto, es indispensable, te dice. Entonces, creo yo que te dice que cuando tú obras un milagro, entonces Cristo o el Espíritu Santo es el que hace todos los, o sea, genera todo lo demás, ¿no? O sea, ya en sus manos está cómo va a utilizar el tiempo El cómo. o cómo lo va a ajustar. Ajá. Que tú nomás con que tengas como esa intención, ¿no? 12. Segundo, es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Que se crea y lo que se fabrica. Lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental. Bueno, acuérdense que cuando habla acerca de la confusión de niveles, dice que creación y fabricación son cosas distintas. Y hace rato yo mencioné acerca del concepto de la magia, el concepto de la ley de atracción o manifestación, que hasta decimos, voy a crear, pero dentro de un sueño no creas, dentro de un sueño fabricas. Y cuando tú estás dentro de un sueño, estás fabricando ilusiones donde tú mismo te crees que tú mismo te creaste a ti mismo. La confusión de niveles es, acuérdense que eso lo vimos en un principio, que es donde yo me creo que yo me creé a mí mismo. Y cuando tú eres creador es porque eres imagen y semejanza de Dios. Es donde sí estás diciendo que eres hijo de Dios. Acuérdense que hay una distinción entre creación y fabricación. No sé si me expliqué. Sí, o sea, nosotros somos productos de Dios. Nosotros somos, al ser hijo de Dios, ajá, podemos crear imagen y semejanza, que eso es muy diferente. Y cuando yo digo, yo como me siento el Dios de mi reino del ego, pues el ego se cree que se ha creado a sí mismo. Entonces, cuando estamos desde el ego, es yo quiero crear todo, pero no realmente te dice el curso, no creas, fabricas. Y lo único que estás fabricando son sueños. O sea, dentro del sueño, quieres fabricar los sueños manipulando los sueños de los demás. O sea, somos unos Freddy Kruegers ahí, región 4. Nos metemos en el sueño, querer controlar a los demás. Causarles miedo. 13. Tercero, nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error de otra forma que no sea con un deseo de sanar es una expresión de esa confusión. Reaccionar ante cualquier clase de amor de una camisa con un deseo de sanar es una expresión de esa función, ¿sí? 14. Cuarto, el milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido substancial, se presta a ser proyectado. Se me hace. Está entendible, ¿no? Si alguien tiene preguntas, puede hacerlo, ¿no? 16. Sexto, el perdón que procede de una mentalidad milagrosa. El poder. El perdón. ¿Ya estás? ¿Dónde? En el sexto. No. Ok, cierto, perdón. El perdón que procede de una mentalidad milagrosa tan solo ofrece corrección. No posee elementos de juicio en absoluto. La frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. Ok, está interesante. Para el hecho de aquellas personas cuando mencionan que cuando Jesús estaba en la cruz y que dijo o hizo la petición a Dios, ¿no? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen.
no se están, como dice aquí, no este pequeño párrafo, no se refiere tanto a que lo estaban crucificando, lo estaban flagelando. No, dice eso es lo de menos, pues ya para ese momento Jesús ya sabía que no era cuerpo, o sea, realmente era una ilusión. O sea, tu hermano que cree que es cuerpo, ilusoriamente hablando, cree que está ilusoriamente golpeando otro cuerpo, pues entonces realmente no tiene por qué, Dios no perdona por ilusiones, dice, más bien, estaba hablando, dice que es una petición para que sanara sus mentes, ¿no? O sea, que le restituyera su percepción, a eso se refería, ¿no? Ujú. Sí, en ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. Ujú. 17, séptimo. El precepto. Sé de un mismo sentir. Es la aseveración que exhorta a todos a estar listos para la revelación. Mi ruego, haced esto en conmemoración mía, es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad. Solo la última entrada, una conciencia de tiempo. Solo la última entraña, perdón, una conciencia de tiempo. Ya que recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. Ok, a ver, como que sí hay que analizarlo. Bueno, al menos yo, mi cerebro como que ahí hizo crisis. Dice, el precepto sed de un mismo sentir es la aseveración que exhorta a todos a estar listos para la revelación. Ok, es una invitación a que todos busquemos esa revelación. ¿Se acuerdan de la revelación que les mencionábamos en un principio cuando habla acerca de revelación, milagro, expiación? Bueno, la revelación, acuérdense que es es un estado en el que tú estás listo para recibir un canal de Dios hacia ti. No es recíproco, no es como de ti hacia Dios. No es como que tú digas, Dios, por favor, muéstrate y ya Diosito se muestra. No, no, solamente tengo de necesidad de ti, por favor. O sea, es como, es como estar listo, pues, o sea, ¿cómo se puede decir esa parte? No te importa nada del sueño. Entonces te dice el libro, el párrafo, te dice, entonces Cristo y el Espíritu Santo te ayudan para crear ese canal de Dios hacia ti, para mostrarte prácticamente tu origen, tu casa, por un instante, aunque sientes que es como si fuera una eternidad. Esa era la revelación. Dice, mi ruego, hacer esto de una oración mía es una petición de los obradores de milagros para que colaboren conmigo. ¿Ok? Bueno, ahí ya es como la invitación de que todos estemos junto con Cristo, siendo caritativos y ofreciendo milagros a nuestros hermanos. Pero dice, estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad. Solo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer del pasado al presente. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. Entonces, cuando dice sed de un mismo sentir, o sea, que todos colaboremos haciendo lo mismo, ¿no? Para volver a la eternidad. Ajá. Y hacer esto en conmemoración mía, Para obrar milagros. para obrar milagros, pero se refiere con Dios. Que lo hagamos pensando en el... Pero es coexistiendo uno con otros porque está dentro del tiempo, que es la eternidad. Uh-huh. Bueno, yo lo entiendo de esta manera y lo quiero expresar. Porque hace poco tuve una revelación. Cuando tienes una revelación, te das cuenta que nunca has estado solo. Te das cuenta que en una sonrisa, una persona que te ayuda, en todo momento empecé a recordar cuántas personas me han ayudado en diferentes aspectos de la vida. Y en el momento donde sientes y te das cuenta cuántas personas cooperan para tu bienestar, te das cuenta que no estás solo. Te das cuenta que siempre estás acompañado, que siempre hay alguien que te protege. Te das cuenta que
muchas personas trabajan para ti y no lo logras notar al día a día, ¿no? Entonces, cuando dice, haced esto en conmemoración mía, si nosotros logramos sentir que estamos haciendo las cosas porque somos hijos de Dios, eso es como hacer los milagros de la mano con Él. Sí. Sí. Y bueno, además, explicar la revelación es un poquito complicado. No tiene palabras, la verdad. Lo que puede ser, pero sí puedes empezar a hacer, porque como lo sientes, puedes empezar a hacer cosas. O sea, tienes ganas de repente de ayudar a todo el mundo, o tienes ganas no sé, quisieras tener no solo todo el dinero del mundo, ¿no? Sino todas las respuestas correctas para todo el mundo. Solamente quieres dar. Es una ansiedad incluso por darlo. Sí, o incluso también menciona, creo que más adelante el curso, porque hay una parte, no me recuerdo si es donde habla acerca de la guerra contra uno mismo, donde dice, ahora te estás haciendo una pregunta que amenaza seriamente al ego. O sea, una pregunta a ti mismo, ¿qué pasaría si yo estuviera libre de culpa? Entonces, cuando alguien tiene una revelación, conecta como con esa santidad donde se siente que no hay culpa, no hay juicio, no hay nada. Estás como en un estado, lo que llaman el nirvana, ¿no? Entonces, el ego se siente seriamente amenazado y entonces dice el curso, ¿no? Entonces, el ego ya deja de jugar que es tu amigo y entonces empieza a atacarte. Entonces, muchas veces, por eso cuando hablan de que Jesús, cuando tuvo su revelación en los templos Vijara, enseguida fue cuando después en el desierto se encuentra el diablo, que es el diablo, pues el ego, que lo tenta 3 veces, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Jesús tiene una revelación y enseguida el ego, como diciendo, este cuate no se me puede ir del sueño, ¿no? ¿Qué se cree? Entonces, pues también hay que estar así como que muy atentos porque de repente, digo, ha pasado en personas o al menos creo yo, ¿eh? Por eso también ahí creo que Buda, Ramta, todos han hablado de revelaciones en su momento, y la revelación no es otra cosa más que te muestra la verdad. ¿Qué es la verdad? Te muestra a Dios. Acuérdense que en Curso de Milagros, verdad, eternidad, Dios, amor o realidad son como conceptos sinónimos. Entonces, la revelación es, por así decirlo, como en un segundo de nuestro tiempo lineal aquí, tú ves una eternidad. Entonces te muestra la verdad, o sea, lo que es la verdad, no el sueño. Entonces, por eso Jesús, la frase es, conoceréis la verdad, o sea, se está refiriendo a una revelación. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. O sea, te dan una muestra a través de la revelación de la verdad para que entonces tú vuelvas a la verdad, para que cuando vuelves a estar aquí en el sueño, tú digas, yo tengo que regresar ahí a donde yo ya estuve un instante, ¿no? Entonces, esa es como una motivación de volver a regresar a casa. Bueno, uno sí se siente. Sí. Bueno, voy con la 18, que es el octavo. Puedes hacer mucho a favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará ahí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Qué bonito. Bueno, quiero comentarlo que no sé si se acuerdan cuando empezamos aquí estas sesiones, yo decía esta oración. Cuando hago terapias a veces de energía o doy una terapia a algún hermano, también me gusta decir esta oración. Incluso aquí en el negocio que tenemos, mi hijo es uno de los encargados y que también ya es así le gusta mucho el curso de milagros ya. Estábamos pensando el otro día en poner, pues en grande, ya saben, como todas las empresas, ¿no? Objetivo, misión, visión de la empresa. Y entonces le digo, oye, si mejor colocamos esta parte, ¿no? Donde al final de cuentas, todo lo que hagamos nosotros, no importa lo que te dediques, no importa lo que hagas, si eres ama de casa, si no sales de tu casa o si trabajas,
vendes tacos, lo que hagas, sea un medio para comunicar amor. Entonces, a mí esta oración, tal cual, se me hace como ponerte en manos del Espíritu Santo, y como te dice aquí, si, incluso si es parte de las características de un obrador de milagros, imagínense, o sea, es como una oración en la que tú mismo te pones en esas circunstancias o permites que el Espíritu Santo te ponga en esas circunstancias para que tú obres milagros, ¿no? Dice, estoy aquí únicamente para ser útil. O sea, ese es tu propósito. Solamente estoy aquí para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me vio. Pues obviamente cuando habla en aquel, ya saben que en mayúsculas se refiere a Dios, Espíritu Santo, ¿no? Dice, no tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. O sea, ya se dan cuenta que estás dejando todo, ¿no? Lo que dices, o sea, lo que haces, o sea, todo se lo estás dejando al Espíritu Santo. Ya no eres tú, tu ego. Dice, me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. O sea, en pocas palabras también, ¿dónde quieres que esté? Y qué quieres que haga, ¿no? O sea, y tengo que estar satisfecho, porque muchas veces queremos controlar todo. Yo no debería de estar aquí, yo no, o sea, bueno, cosas así, ¿no? Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. O sea, acuérdense que la sanación va de la mano con el milagro. Entonces, yo me permito el milagro, soy receptivo para los milagros, soy receptivo para la sanación. Entonces, voy a sanar en la medida que yo me permita enseñarme a sanar. ¿Quién es el que no nos permite enseñar a sanar? Pues el ego, que quiere controlar todo. El ego quiere hacer todo a la vez. Manipular, controlar. Y no solamente eso, sino estamos de Freddy Krueger ahí queriendo controlar los sueños de los demás, por si fuera poco. Estamos peor, ¿no? Entonces, a mí me encanta esa oración, no sé ustedes, ¿qué opinan? Apenas tuvimos una lección que decía, yo no sé, ay, ¿cómo era esta lección? Muéstrame tú, decía algo así como muéstrame cuál es la luz o la paz. Y después, en la lección larga, tenías que preguntarle a decirle a Dios, ¿no? Tú dime qué debo hacer, con quién debo hablar, con quién, o sea, es algo muy similar, o sea, ponerte, encomendarte a Dios y que sea su voluntad y no la tuya. Era el plan de Dios para la salvación. Ah, el plan de Dios para la salvación, exactamente. Solamente el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Solamente el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Ningún otro. Ningún otro. Y entonces ya tú tenías que hacer como 3 preguntas, ¿no? Dime dónde tengo que estar, dime con quién tengo que estar, qué tengo que decir. Es muy similar a esta frase. Apenas pasamos por esa lección, creo que fue ayer, ¿no? Antier. Antier. Sí, algo así. Entonces, pues, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Listos para otros 15 minutitos? ¿O ya están cansaditos? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Yo estoy muy bien. Es la lección 72. Sí. Sí, gracias de ti. Pues bueno, vamos a darle 15 minutos, ¿no? A ver dónde entonces, dónde nos da el concepto del tiempo. Miedo y conflicto. 1. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Un miedo me impide darte mi control. Perdón, tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. 2. Bueno, perdón, hasta aquí, ¿no? Sí, bueno, sí, pues obviamente en el momento que nosotros nos sentimos cuerpo y tenemos ese miedo, pues obviamente pues va a ser muy complicado que queramos dejarle al Espíritu Santo o a Cristo que ahora sí que ponme aquí estoy aquí únicamente para ser útil. Ah, sí, pero siempre y cuando, no, pues no, ya quiero controlar y todo lo que sea control es miedo. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere controlar? La creencia del cuerpo.
2. Yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. No justificarías un comportamiento demente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo, porque entonces condonas pensamientos dementes. Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decidir. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Este lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarlo. O sea, en pocas palabras, cada vez que hemos tenido miedo o hemos actuado desde el miedo o el cuerpo se ha utilizado como una herramienta de miedo, es porque no nos dejamos guiar. Es porque el ego quiere tener todo bajo control y que controla pues todo desde el miedo. Entonces, realmente cuando nosotros dejamos que nuestra mente se restituya a una mente recta, ¿quién lo va a hacer? Pues Cristo, el Espíritu Santo. Lo que decía yo hace rato, ¿no? Es un poquito complicado que el ego se genere bueno, es casi imposible que el ego genere un auto boicot de dejar de creer lo que él mismo ha fabricado, porque pues todas sus creaciones dan fe de lo que él cree. Por eso estamos en el bucle de este sueño, o es muy difícil que nos demos cuenta que estamos en un sueño o querer abandonar el sueño, porque pues nosotros mismos lo hemos creado. Pero cuando se lo dejas en manos del Espíritu Santo, pues poco a poquito te va restituyendo esa mente para que entonces venga el cambio de percepción sobre lo que ha creado o lo que hemos creado junto con el ego. 3. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna, excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que el cambio es posible. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producir resultados. Otra vez. Sí, es en la mente, no hay más. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos así, que estamos pensando en automático, ¿no? Que de repente se nos vienen unos pensamientos así de ataque o de traición o de miedo o de shalala, más bien es como detenernos. A ver, en lugar de esto, quiero verlo de otra manera, o en lugar de pensar esto, mi mente es la mente de Dios, o poner otro pensamiento en la mente, al nivel de los pensamientos, y no cambiar el comportamiento. Sí, claro. Pero incluso hasta ese cambio de pensamiento, dejárselo en manos del Espíritu Santo. De hecho, me parece que hoy es la lección donde nos dice, déjale en manos del Espíritu Santo esta lección. Sí. Todo cambio es a nivel de la mente, sí, todo cambio es a nivel de la mente y por tanto, o sea, la mente es causa, todo lo demás es efecto. ¿Qué emana de la mente? Pensamientos, ya lo hemos hablado, ¿no? De ahí memorias, percepciones, juicios, etcétera, etcétera. Entonces, todo emana de la mente. Ya todo lo demás es efecto, sin efecto. Entonces hay que cambiar, hay que sanar la causa. Y bueno, nada más menciona que cuando tienes miedo es porque tomaste una decisión equivocada, ¿no? Uh-huh. Ok. ¿Dónde voy en el 3? En el 4, Cuatro. ¿verdad? 4. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Estas condiciones siempre entrañan
el estar dispuesto a permanecer separado. A este nivel, tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Qué fácil. Sí, así debería ser, así de fácil debería de ser. Hace mucho yo escuché a una persona que tiene un canal de YouTube y que es lectora de Curso Milagros y le preguntaban que qué hacer y ella decía, déjale tus miedos al Espíritu Santo. Y yo no había leído a profundidad el curso, este párrafo yo ya lo había leído, ya va varias veces que lo leo. Y cuando yo ya leí este párrafo, yo dije, ya entendí por qué yo antes le decía, Espíritu Santo, llévate este miedo que tengo. Y nada pasaba, nada pasaba. ¿Por qué? Porque acuérdense que no hay que tener esa confusión de niveles. O sea, la confusión de niveles lo explica de muchas maneras, ¿no? Desde que te crees cuerpo, te crees mente, de que confundir causa con efecto. El miedo es un efecto, no es causa. Entonces, la confusión de niveles radica en que en el momento que tú lo pides desde el ego va a intentar encontrar la solución en los efectos, no en la causa. Entonces, cuando el ego busca la solución en los efectos, lo único que sucede es que cambia de efecto, pero sigue la causa. O sea, cambia el tipo de conflicto, nada más la forma, ¿se entiende? Pero no va a la causa. Entonces, ¿qué es lo que causó que yo tuviera miedo? Pues mi mentalidad, mi elección de pensamiento. ¿Se acuerdan lo que dice aquí, no? Te equivocaste al decir. Entonces, cuando alguien tenga miedo a una circunstancia, pues simplemente es decirle al Espíritu Santo, te dejo este error de percepción que me está provocando miedo. La corrección es en el error de percepción. O sea, ¿qué hay detrás de la percepción? Pues el pensamiento y la mente. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Te va a restituir el pensamiento, te va a restituir la mente, y entonces la percepción cambia y por ende ya no puedes tener miedo. Pero no puedes pedir que te resuelva el miedo, porque el miedo es parte del sueño. Es como si le dijeras al Espíritu Santo, ay, pues mira, quítame este carro, por favor, desaparécemelo. O sea, es lo mismo, o sea, es un efecto. Y por eso te dice, antes de que hagas algo, pregúntale, dice, pregúntame, perdón, si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que no está, no tendrás miedo. Creo que es una fórmula matemática sí o sí, ¿no? O sea, si deshacer el miedo es nuestra responsabilidad. Si tienes miedo es porque tomaste una decisión errónea, la corrección siempre va a ser la misma. Antes de decidir hacer algo, le preguntas al Espíritu Santo si está de acuerdo y si está seguro de que lo está, la respuesta es sin miedo. Ahora, esta parte, yo creo que aquí nos vamos a quedar, o a ver cuántas faltan. Es que si no, ay, sí está larguito. Pero yo creo que sí nos vamos a quedar en esta parte. Aquí. Dice aquí, esta parte. Porque esto ha generado mucha confusión en algunas personas. Dice, antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Dice, si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. A ver, entonces, la siguiente pregunta sería, ¿y cómo estoy seguro de que lo estoy? ¿No? O sea, ya le pregunto, o sea, voy a tomar esta decisión. Le pregunto al Espíritu Santo, esta decisión que voy a tomar, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con la tuya? Entonces dice, tienes que tener como un sentimiento de seguridad. Si tienes ese sentimiento de seguridad, entonces hazlo. No, entonces no vas a tener miedo, vas a tener certeza porque entonces lo estás haciendo encomendado al Espíritu Santo, a Dios. Pero muchas veces se confunde un poquito esta parte porque me ha tocado ver personas que creen, digo, no lo sé, digo, yo no sé si eso es real, ¿no? Digo,
creen que hablan con el Espíritu Santo como si hablaran como con el angelito de la guarda. O sea, como si el Espíritu Santo les hablara, ¿no? Como si estuviera aquí alguien, ¿no? Oye, Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le contestara. Entonces, eso los he visto con personas que hablan con ángeles. No sé si les ha tocado. Que dicen, no, es que mi ángel me dijo y no sé qué. Entonces, esa parte a mí todavía me resuena un poquito porque el mismo curso Milagros te dice que el Espíritu Santo no te va a hablar con palabras. O sea, no, la escucha, que es el hablar y escuchar con el Espíritu Santo, no tiene que ver con simbolismos del cuerpo, con palabras del cuerpo. Entonces, creo que ahí tiene que ver más como esa conexión de tu espíritu con el Espíritu Santo. No sé si me voy explicando. Sí, o sea, es algo que sientes, no que dices. Ujú. Es algo que sientes, o sea, simple y sencillamente sientes tanta tranquilidad, tanta seguridad, tanta certeza, que esas son las emociones de Dios. Tener miedo es la señal de que de que puedes cometer un error, ¿no? Ujú. Sí. O de que vas por el camino equivocado, ¿no? Por eso incluso, mira, ya Ah, levantaron la mano ahí, por eso incluso cuando dice el capítulo miedo y conflicto, pues sí, obviamente, mientras todo lo hagas con la base del miedo, pues va a generar conflicto. Adelante, Kikín. Yo creo que limitar al Espíritu Santo en el sentido de que puede hablar o puedes ver imagen o no, es limitarlo. Más bien, creo que depende de la persona, la situación que se encuentre y cada quien le va a hablar dependiendo de su forma de ser o cómo él lo crea pertinente al final. Así es. Dicen, una de las labores de Dios es obrar en formas misteriosas, ¿no? Entonces, sí, en efecto, no podemos limitar al Espíritu Santo. La comunicación va a llegar de la manera que tenga que llegar. En tanto, dice, sientas la seguridad, la certeza, ya lo harás sin miedo, ¿no? Pero es muy buena como fórmula para, para hacer algo desde un enfoque que no sea miedo. Al menos así lo veo yo. Porque hay personas, ajá, hay personas que tienen la clariaudiencia y otras la clarividenia, los que sienten la emoción, como decía la chica con la que está su esposa. bueno. Este, a mí me ha pasado que yo escuchaba, ajá, y de hecho me daba esos mensajes, yo se los decía a las personas, para quién iban. Y llegó un momento en que dije, ¿y qué tal si lo estoy inventando yo? Pero no, porque me daba como tranquilidad o paz. Llegó un momento en que dije, no, 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 se me hace que esto no es de Dios. O sea, como que yo empecé a decir, esto no es del Espíritu Santo, no es de Dios, no, no sé. Pero a mí en lo personal es como de las dos maneras. Tanto a veces siento como a veces escucho, como, no sé, no, 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 no siempre es de la misma manera. Y no sé si es el Espíritu Santo o no, pero yo digo que es Dios porque me da paz. Pero tu termómetro es como al decir esto, supongo, porque por algo lo sabes, al decir esto puedo causar este beneficio en esa persona, ese sería un acto de amor, ¿no? Ajá, una vez, bueno, yo tengo una creencia católica y en alguna ocasión, de hecho, me decía el Espíritu Santo que, o sea, hablaba directamente de sus sacerdotes, ¿no? Y me decía exclusivamente que yo fuera a darle como un mensaje al obispo. Y fui, o sea, yo sí me tomé como ese papel de que sacerdotes, tal, tal, tal. Y fui, y bueno, a la larga entendí por qué era ese mensaje, porque se descubrió, pues, muchos sacerdotes que habían incurrido en violaciones hacia personas. Ujú. Entonces, o sea, cuando yo lo dije y todo eso, o sea, no comprendía por qué se me estaba diciendo. O sea, simplemente fui y se lo dije. Después supo muchísimas cosas en relación a ello y dije, ahora entiendo para qué o por qué era. Ajá. Entonces,
pues a mí sí me hace ruido, pero he tratado como de abandonar eso justamente por no crear pues algo en alguien, no sé si es un beneficio o no, pero llegó un momento en que dije, no, ya no voy a hacer caso, aunque me daba paz y tranquilidad. Ujú. Claro. Pues yo creo que el curso de milagros nos da como un camino muy certero de cómo nosotros mismos podamos reconocer todas las cosas que nos llegan. Porque incluso un mensaje puede ser completamente neutro, ¿no? Puede ser, este es el mensaje y tú decides para qué lo usas, ¿no? El canal eres tú. Yo creo que todos aquí somos mensajeros desde los sueños, desde la intuición que podemos tener, porque como todos somos hijos de Dios, todos tenemos en nosotros el amor. Entonces el mensaje siempre va a estar en nosotros, pero es relativamente neutro cuando tú decides, dice Curso de Milagros, hacerle caso al Dios del amor o hacerle caso al Dios del ego, ¿no? Entonces, hay una parte, no estoy muy segura si ya la leyeron, creo que no, creo que es más adelante, donde dice que el amor incondicional es cuando todos ganan. O sea, algún mensaje que yo voy a dar siempre tiene o siempre debería de ser ganar, ganar, porque finalmente el otro soy yo. Entonces, ¿yo qué me diría con amor que me va a beneficiar? Si alguno de los otros pierde, que es el amor que nos dice el ego, si alguno de los otros pierde, ya no está siendo amor total, o sea, está siendo un amor para unos sí, para otros no. Entonces, el amor de Dios es donde todos ganamos, donde todos nos vemos como ese reflejo que tenemos, ¿no? De nosotros mismos, como si nos lo estuviéramos diciendo a nosotros mismos, como si estuviéramos recordándonos que finalmente somos hijos de Dios, ¿no? Sí, acá dice, María Franco dice, podría ser la pregunta, ¿esta decisión que tomo, la tomaría el amor? En el entendido de que el amor nos creó, o podría ser, esta decisión me trae paz, y Leti, pues, todavía dice, sí, pues que trae paz, ¿no? Entonces yo creo que sí es como esa parte, o sea, está en el amor, trae paz, y que podamos sentir que esa seguridad, como dice el curso, entonces ya no tendremos miedo. Entonces, en el manual del maestro, después de la pregunta que hace, ¿existe la reencarnación? Hay uno que dice, ¿existen los poderes psíquicos? El curso Milagros te dice, más allá de que si existen o no existen, bueno, te lo dice con otras palabras, no quiero profundizar en ese tema, pero te dice, en tanto tú le dejes, ahora sí que también tus poderes psíquicos, lo digo entre comillas porque ya quien lo quiera leer, pues lo va a leer, dice, en tanto tú dejes tus poderes psíquicos en manos del Espíritu Santo, está perfecto. ¿Por qué? Porque también los poderes psíquicos pueden ser utilizados desde el ego. Entonces dice, todo lo que tengas, clarividencia, clarividencia, telequinesis, clariconocimiento, todos los llamados poderes psíquicos, si se lo dejas en manos del Espíritu Santo, tendrás certeza que será desde la paz. Y pues creo que con eso concluimos el día de hoy. Avanzamos bastante, me pareció. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Déjense ver. Nadie se deje ver, ¿eh? Nadie se deja ver. Es que ya nos acostamos. Al menos ya para que... Ujú, ya nos acostamos, ¿verdad? Órale, pura persona hermosa, hombre, no se dejen ver. Muchas gracias por acompañarnos cada 8 días. ¿Qué, Leti, cuándo vienes a Sigua? Voy a dejar de grabar, muchas gracias.